constituye la unidad básica sobre la cual se construye el sistema nervioso. ¿Sí? Y ustedes aproximadamente tienen 100.000 millones de neuronas, algunos más, otros menos, lógicamente, ¿no? Pero estas neuronas no se encuentran solas. 2 a 10 veces este número va a estar constituido por células de la glía, que junto con los capilares van a formar una unidad funcional que va a permitir un adecuado funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Y cuando se rompe esta unidad funcional, ya sea por una alteración de la neurona, ya sea por una alteración de las células de la glía, ya sea por un compromiso de los capilares, es que ocurre la enfermedad. Puede ser Parkinson, puede ser demencia. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar ahora hablando sobre la neurona de sinapsis. Recordar que la neurona, cuando hablamos de la neurona, proviene de células neuroreceptoras primitivas. En los animales en formas de vida primitivas, como las amebas, ¿no es cierto? La misma neurona tiene una función de excitabilidad y una función de contracción. En los animales superiores, como somos nosotros, esa función está diferenciada. ¿Sí? La excitabilidad corresponde a la neurona, como ustedes han visto con la doctora Ramírez, la contracción corresponde al uso. ¿Ya? Yo espero que hayan sacado provecho al curso con la doctora Ramírez, porque ahora lo que está en boga es el músculo. O sea, cuando ustedes se ponen a pensar las principales causas de muerte ahora, hasta el momento del COVID, tú te vas a morir de una enfermedad como el cáncer, o te vas a morir de un evento cardiovascular. ¿Sí? Hipertensión, diabetes. Y el órgano más insulino sensible es el músculo. Por eso lo que ustedes tienen que hacer es preservar su fuerza muscular. Ya no recomendamos mucho el ejercicio aeróbico, recomendamos el ejercicio de pesas. Tienes que bajar de peso para mantener tu masa muscular. Es algo muy interesante, tiene importancia el músculo ya llegado ahora. Espero que hayan llevado bien esa parte porque va muy engranada como tema que vamos a ver. Entonces, las diapositivas no se preocupen, ya están en el aula virtual. Ahí están descritos los objetivos de la presente clase. Y vamos a hablar de estas células neurogliales, ¿no? Que antiglia proviene del griego cemento. Antes se consideraba que las células de neuroglía solamente era el tejido conjuntivo del sistema nervioso, que solamente servía de sostén, ¿no? Pero la evidencia actual demuestra que estas células neurogliales cumplen funciones importantes, como vamos a mencionar, sobre todo en la transmisión sináptica. Y aquí vamos a recordar la parte de histología. ¿Qué células de la neuroglía recuerdan? ¿Viste el dibujo? Una doctora. Oligodendrocitos, astrocitos. Ya, astrocitos, otra. Oligodendrocitos. Microglía y la otra. Células. Entonces, ahí el doctor ya mencionó la diferenciación. Tenemos células de la microglía y células de la macroglía. Podríamos ser consideradas células gliales porque también tienen el mismo origen embriológico. Lo que hay que diferenciar acá que las células de la macroglía tienen el mismo origen embriológico a diferencia de la microglía. La microglía son macrófagos que han migrado hacia el sistema nervioso central y que van a cumplir funciones de limpieza, ¿no? Eliminando detritus producto de la enfermedad, producto del isquemia. Mientras que estas células de la macroglía se encuentran en pared. Entonces, si pudiéramos resumir, diríamos que el oligodendrocito y la célula de Schwann, ¿sí? Su función principal es formar la mielina. El oligodendrocito te lo va a formar en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Y a lo que no le voy a preguntar lo que estaba en el grupo anterior. ¿Cuál es el referente anatómico que marca la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? Ustedes han llevado neuroanatomía. Cuando yo digo este sistema nervioso periférico, estoy en sistema nervioso central. Porque yo te puedo decir los nervios raquídeos, el sistema nervioso central, y te puedo decir que el nervio periférico es el sistema nervioso periférico. Pero ¿cuál es el elemento anatómico que marca ese límite? ¿Ah? No. Fuerte. ¿Cómo? Ya, foramen magnum. ¿Qué es el foramen magnum? Ahí yo aprendo. Yo tengo otro
¿Cómo se forma el foramen magno? Déjenlo al doctor. No. El límite anatómico, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios periféricos, ¿cierto? Y el límite anatómico viene a ser el agujero de conjunción. Y si sigue siendo la misma nomenclatura, el agujero de conjunción está formado por los pedículos, ¿no es cierto?, de dos vértebras yuxtapuestas. Acuérdate, viene acá el cuerpo vertebral, el pedículo, el apófisis espinosa, viene la lámina, ¿no es cierto?, y la lámina nerviosa, ¿no? Entonces, este agujero que forman dos pedículos es el agujero de conjunción. Lo que sale del agujero de conjunción es el sistema nervioso periférico. Lo que se encuentra por delante es el sistema nervioso central. Ahí hablamos de la médula, ¿no es cierto?, del encéfalo, ¿ya? Ahora, el oligodendrocito generalmente forma, un oligodendrocito emite múltiples prolongaciones a diferentes axones. O sea, un oligodendrocito forma mielina en el sistema nervioso central en varios axones. Mientras que en el sistema nervioso periférico ocurre otra cosa. La célula de Schwann se enrolla sobre sí misma sobre un axón. En otras palabras, se empaqueta. ¿Y por qué se empaqueta? Porque a medida que se va enrollando, en su membrana hay una proteína que es la proteína 0, que se une a su receptor en la parte de la membrana que se encuentra arriba, ¿no? Esto es una vaina de mielina, porque no es nada más que una célula de Schwann enrollada, ¿sí? Pero una célula de Schwann forma una vaina de mielina. Entonces el nervio periférico presenta varias células de Schwann enrolladas, ¿sí? Y entre estas células de Schwann vamos a encontrar espacios libres de mielina, que vienen a ser los nódulos de Ranvier. Y esta disposición de las fibras mielínicas son las que van a permitir una transmisión más rápida del impulso eléctrico. Luego de los astrocitos, que me interesa lo importante, uno, envían múltiples prolongaciones hacia los capilares del sistema nervioso para formar uniones ocluyentes que constituyen la barrera hematoencefálica. Me van a leer cuál es la función de la barrera hematoencefálica, cómo está para la próxima clase, ¿no? Y asimismo envían prolongaciones hacia la neurona, ¿sí? Aquí funciones, se está asumiendo que tienen funciones de nutrición, o sea, se producen también sustancias como las neurotrofinas, ¿sí?, que son necesarias para mantener el adecuado funcionamiento y supervivencia de la neurona. Y si quisiéramos hacer un resumen, que vamos a ir entendiendo posteriormente poco a poco, veríamos que las funciones de las células neurogliales es soporte físico, formación de mielina, actuar como células eliminadoras de residuos, en el caso de la microglía, tamponar la concentración externa de ion potasio, vamos a ver su importancia cuando hablemos de excitabilidad, captar y eliminar los transmisores químicos, actuar como guías para las neuronas que migran y dirigen el crecimiento de sus axones, inducir la formación de uniones estrechas en la célula del endotelio capilar que participan en la barrera hematoencefálica, y existen algunas interesantes pruebas de que desarrollan una función nutritiva de las células nerviosas. Se refiere precisamente a estas neurotrofinas. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, ¿qué son las raíces dorsales? Raíces dorsales. ¿Saben una buena pregunta y la vamos a contestar? ¿Qué son las raíces dorsales? Han llevado una neuroanatomía, la doctora está haciendo una. Ustedes han llevado una neuroanatomía, ¿quién me la responde? Eso deben saberlo. Y hablamos de un ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué es? ¿Sistema nervioso central o periférico? Ya, ¿pero qué es? En la siguiente slide vamos a explicar, pero eso deben saber ustedes, es lo básico, llevar una anatomía. Ven que va una anatomía, ustedes ya saben la parte descriptiva, ahora estamos viendo la función. La pregunta que era en stand-by la vamos a responder en la siguiente diapositiva. Este viene a ser una neurona típica, motora de un mamífero. Tiene su cuerpo o soma, donde está contenido el núcleo, tiene esta cresta sónica,
o conoxónicos, donde se va a originar el axón. Tiene su axón, que en este caso está revestido por la vaina de mielina, y en su extremo este axón se divide en múltiples terminaciones que contienen los botones terminales, de donde están almacenados los neurotransmisores que van a ser liberados. ¿Ya? Importancia del núcleo. ¿Quién no está hablando? Doctora, ¿cuál es la importancia del núcleo? ¿Y la actividad metabólica? No. La actividad metabólica tiene citoplasma del cuerpo. ¿Cuál es la importancia del núcleo? Vamos a poner un poquito de orden. Cuando nosotros hablamos de una tolerancia, la tolerancia va a ser solamente de 15 minutos de ahora en adelante, ya para evitar estas interrupciones. Vamos a hacer algunos grupos yo tengo que llegar con 5. Entonces, doctores, vamos. Yo tengo un tema, ¿no? Lo voy a explicar. Afortunadamente o desafortunadamente, yo los conozco a lo largo del todo, porque si bien estoy con ciencias básicas con ustedes, también tengo clínica en otras universidades y también en el hospital estoy a cargo de los residentes. ¿Ya? Y entonces, ¿para qué ha cambiado mucho? Nosotros ha cambiado mucho, pero ¿verdad? O sea, es imposible, ¿verdad? No puedo ir a un residente que me pone, de repente hasta ustedes se ponen mejor que el residente, ¿no? Y ni siquiera tienen, o sea, la habilidad personal, ¿no? O sea, cuando dan exposiciones, ¿hay alguien en mi grupo? No, en mi grupo de práctica, ¿no? ¿Sí? No hay, ¿no? Bueno, tienen suerte. El grupo de práctica, nosotros, y yo le he hablado con el doctor Ruiz y voy a hablar con los neurodocentes. O sea, primera regla en las exposiciones es que hay, o sea, la idea es una aula invertida. Y ustedes vengan leyendo. Entonces, con la doctora Ravine y la doctora Valderrama ya le habíamos dicho el método de trabajo, que venimos en 2020 con el doctor Grandes. Las exposiciones se forman grupos, pero nadie se reparte el tema. El doctor o el docente en ese momento elige qué parte expone cada uno. No viene con el tema preparado. Lo primero. Segundo, responsabilidad. Un día sale uno en representación del grupo y si no estudió tiene 0,5, todo el grupo tiene 0,5. Ya, vamos a hablar así las reglas. Así va a ser. Diapositivas, esto es una diapositiva. La diapositiva tiene que ser un recurso mnemotécnico. O sea, solamente me orienta lo que yo quiero explicar, porque supone que yo tengo el tema aprendido acá. Una diapositiva con más de 20 líneas, ni hablar. Una presentación con más de 30 diapositivas, ni hablar. Yo no sé, a veces veo, no sé cómo ustedes aprenden 100 diapositivas, y hasta a mí me aburriría. Entonces tiene que ser lo más conciso posible, porque ustedes suponen, dominan el tema. ¿Sí? Y tiene que ser, tú ves al residente, y lo peor de todo, ¿no? Ya eso, ni saben lo que han puesto ahí copiado y pegado, ¿bien? Y entonces dicen, ah, sí, doctor, ¿verdad, no? No, pues supone que tú eres el expositor, tú sabes más. Seguimos. Entonces estamos hablando de los botones terminales. ¿Cuál es la función principal del núcleo? Eso es biología. Ah, perdón, se me fue el idea. Entonces, se va a comenzar la disciplina. Primero, viviendo esas deficiencias, el objetivo es que vayan aprendiendo a desenvolverse. ¿Ya? Lo primero, responsabilidad. Lo segundo, ya vamos a comenzar a hablar como médicos, utilizando términos médicos. ¿Ya? Tercero, puntualidad. Cuarto, saber expresarse. O sea, saber expresarse es también un entrenamiento. Porque si ustedes leen a Aristóteles le va a decir que tan importante como saber es saber expresarlo para que te entiendan. De nada te sirve que lo sepas si no vas a saber explicar. ¿Ya? ¿Y por qué le digo esto? Nosotros ahorita somos Continental, yo soy su profesor. Cuando ustedes vayan a hacer el internado no son tus profesores. Entonces si tú no eres puntual, si tú no sabes el tema, culpa del docente que tú eres un estorbo. O sea, los docentes ahí van con su carga de trabajo. La universidad no les paga para enseñarles en esos casos, o sea, no son tus docentes. Entonces, ellos ven si tú le eres útil o no les eres útil. Si tú eres un tipo puntual, proactivo, estudioso, todo. Pero si no vas a cumplir, eres un problema. O sea, nada más te van a ignorar. Entonces, vamos apretándonos a eso. Entonces, de ahora en adelante, tolerancia 15 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer como los internos de antes, como los estudiantes de medicina de antes.
sí no podía llorar. Así era. ¿No? O sea, te digo, o sea, era también un tema vergonzoso, ¿no? Porque, o sea, te digo, para muestra, ¿no? Y no puede quedar nada. O sea, si un docente, como era la doctora Eva Klein de Siegel, porque una maestra un día la agarró a una de las alumnas comiendo chicle en la clase, lo que hizo la doctora fue pararle en la esquina con el chicle pegado en la cabeza y pues ahora no lo podías hacer, ¿no? Lo van a demandar, pero a ese nivel vamos, ¿ya? Bien, ¿cuál es la función del núcleo entonces? ¿Para qué almacena el ADN? Perfecto. ¿Ya? La información genómica, al final, el producto final es la síntesis de proteínas. ¿No es cierto? O sea, a nivel de forma el ARN mensajero. ¿Y qué necesitas tú para que ese ARN se traduzca en una proteína? Doctora, ¿qué necesitas? Primero como te pregunto. Ribosomas. ¿Ya? Entonces, toda la maquinaria, toda la información está en el núcleo, ¿no? Y la maquinaria de síntesis de proteínas está en el cuerpo. O sea, es aquí, el cuerpo de la neurona, donde se van a sintetizar los neurotransmisores. Entonces vemos nosotros que la neurona es una célula secretora, al igual que la célula beta del páncreas. Ustedes así tienen la oportunidad. ¿Qué produce la célula beta del páncreas? Perfecto. Pero esta insulina la secreta directamente hacia la sangre, ¿no? En cambio, la neurona, como vamos a ver más adelante, va a tener que transportar desde el sitio de síntesis hacia los botones terminales. ¿Ya? Y acá vemos, ¿no es cierto?, que tenemos las dendritas que vienen a ser la parte receptora. O sea, a través de las dendritas son los que van a captar los diferentes estímulos y lo va a llevar, ¿no es cierto?, hacia el cuerpo de la neurona, en donde, como vamos a ver más adelante, estos múltiples estímulos que recibe la neurona va a determinar si se genera un impulso nervioso. A lo que iba la doctora, para responder su pregunta. Acá tenemos los tipos de células. La doctora nos habló de la célula de la ganglio de la raíz dorsal. Viene a ser esta, es una neurona pseudo unipolar. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Que miren, tiene un axón que se bifurca hacia una parte receptora y hacia una parte secretora. ¿Ya? Es una forma, o sea, esta es una célula bipolar que vamos a ver en la retina. Esta es la célula, esta es la típica neurona motora de la médula, esta es la célula de Purkinje del cerebelo, pero esta es lo que dice ahora. ¿Qué es la raíz dorsal? ¿Parte de qué vía forma la raíz dorsal? ¿Qué recuerdan de neuroanatomía? El secreto está en hacerlo complejo sencillo, ¿no? Este es el secreto. Y para eso hay leyes. Tú te aprendes los principios básicos y te acuerdas de todo. Cuando hay una ley que te dice la ley de Bell-Mayendi, ¿qué te va a decir la ley de Bell-Mayendi? Todo lo que es sensitivo es ascendente y todo lo que es motor es descendente. Fácil. Entonces ya sé que las vías motoras van de la corteza hacia el músculo y todo lo que es sensitivo es ascendente, va de la piel hacia la corteza sensitiva. Entonces, como vamos a ver más adelante, lo que debe quedar siempre en claro, con fines ¿sí? de educación, es siempre acuérdense, las vías motoras son descendentes y básicamente se dice que la vía motora está constituida por dos neuronas. La primera neurona motora que está en la corteza y la segunda neurona motora que está en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Y de esa neurona que está en el asta gris sale el axón hacia el músculo. Y las vías sensitivas siempre están compuestas por tres neuronas. La primera neurona va a estar ¿dónde? En el ganglio de la raíz dorsal. Esta terminación sensitiva es la que llega a la piel. El impulso viaja, se genera un potencial de acción y por esta acción llega a la médula espinal. Ahí está la raíz dorsal. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del lazo espinotalámico anterolateral que lleva información de la temperatura, del dolor, y cuando hablemos también de las vías del cordón posterior que lleva información tacto, presión, propiocepción. ¿No? Una idea más o menos. La raíz dorsal es la rama sensitiva de la primera neurona sensitiva que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal y cuyo axón se va a prolongar hacia la médula espinal. Bien.
Seguimos. ¿Por qué hemos hablado? Entonces, es una célula secretora donde la maquinaria metabólica está a nivel del cuerpo, se sintetizan los neurotransmisores que deben ser transportados hacia los botones terminales. Esto se realiza por un mecanismo llamado transporte axónico o axoplástico. ¿Ya? ¿En qué consiste? A nivel del axón, como ustedes han llevado la parte de músculos, saben que hay proteínas estructurales, tenemos los microtúbulos que actúan como rieles, ¿no es cierto? Pero a mí no me bastan los rieles, yo tengo que tener carritos o locomotoras. Esos carritos o locomotoras son proteínas, ¿no es cierto? Como la cinesina, ¿sí? O la dineína. ¿Cuál es la diferencia? La proteína cinesina me ayuda al transporte anterógrafo, es decir, todo lo que viaja desde el cuerpo de la neurona hacia los botones terminales. Principalmente que las vesículas que contienen los neurotransmisores que han sido sintetizados en el cuerpo. ¿Sí? Pero también hay un transporte retrógrado. Este va de los botones terminales hacia el cuerpo de la neurona. Y ahí ya no participa la cinesina, sino que otra proteína molecular que es la dineína. ¿Sí? ¿Quiénes utilizan este mecanismo? Como vamos a ver más adelante en la transmisión sináptica, las vesículas son recicladas. ¿Sí? Otro, como le he mencionado, vienen a ser las neurotrofinas, producidas por las astrocitos. Esas proteínas que son necesarias para el crecimiento y supervivencia de la neurona, también ingresan por este mecanismo de transporte retrógrado. Y también en situaciones de enfermedad hay virus, los virus neurotropos, son esos virus que tienen afinidad por el sistema nervioso, también aprovechan este mecanismo para ingresar. Virus de la rabia, virus de la polio, ¿no es cierto? También el virus linfotrópico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, vamos a ponerlo más complicado, ¿no? Bien, ahora, la propiedad principal de la neurona es la excitabilidad. O sea, la membrana de la neurona se va a excitar frente a diferentes estímulos, ¿no? Puede ser un estímulo mecánico, por ejemplo, la presión, ¿no? Puede ser un estímulo químico, de tiro ácido, puede ser un estímulo electromagnético, la luz, ¿sí? Pero son diferentes estímulos, pero la respuesta va a ser la excitación de la neurona. Y esta excitación de la neurona va a producir una serie de fenómenos físico-químicos. En otras palabras, produce fenómenos eléctricos, que son cambios en la permeabilidad de la membrana, de dos tipos, y eso lo vamos a ir entendiendo a medida que desarrolle la exposición. Dos tipos de fenómenos: los potenciales de acción o impulsos nerviosos propagados y los potenciales electrotónicos, sinápticos o generadores. ¿Ya? Y después vamos a ir desarrollando, o sea, son dos tipos de respuesta: el impulso nervioso o el potencial electrotónico. Así va a responder, ¿no? Y como dice acá, se produce por cambios en la permeabilidad iónica a través de la membrana celular. Hasta ahí vamos. Ahora, dice que la conducción nerviosa es un proceso activo y autotrofado. O sea, se excita y se produce un potencial de acción o un impulso nervioso. Los nervios son malos conductores. Aunque crean, son malos conductores de energía. Si fuera un proceso pasivo, usted necesitaría un estímulo de una intensidad de muchos microvoltios y el axón tuviera solamente 1 metro para producir una respuesta de pocos microvoltios en el otro extremo. Entonces es un proceso activo, como vamos a ver más adelante, y autopropagado. Para darse una idea, como dicen cuando ustedes prenden un reloj de pólvora, ¿no? Prendes este extremo, la mecha va avanzando, ¿no es cierto?, dejando una estela hacia atrás y va avanzando hacia adelante. Es un ejemplo más o menos de cómo, ¿ya? Entonces, recordar siempre que las principales funciones de la neurona es la excitación, que responde con la conducción de un impulso. Y ahora sí vamos a hacerlo participativo acá, porque vamos a hablar del potencial de membrana en reposo, que ya ustedes han visto en la parte de biología. A ver, doctora, ¿qué entiendes tú por un potencial? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? Es la diferencia de cargas eléctricas ¿Ya? entre celular con celular. Perfecto.
O sea, viene a ser una diferencia de cargas entre el medio extracelular y el intracelular. ¿Sí? O sea, si tú colocaras un electrodo acá, que saldría positivo, y si colocaras acá, positivo, o sea, que son cargas positivas. Pero si tú colocaras el electrodo dentro, uno de los electrodos dentro de la célula, verías que hay una diferenciación de cargas. ¿No es cierto? Que el extremo intracelular es electronegativo con respecto al extracelular. Pero ojo, lo que quiero decir, no es que haya más cargas negativas en el intra que en el extra. Porque si tú ves acá te ponen igual cargas positivas, igual cargas negativas. Es que a nivel intracelular las cargas negativas se disponen principalmente cerca de la membrana y en el medio extracelular las cargas positivas se ubican cerca de la membrana. A eso se debe diferencia de potencia. ¿No es cierto? Es de aproximadamente menos 70 minutos. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿qué es un catión y qué es un anión? Un anión son cuando tiene cargas negativas y ¿Ya? un catión cuando tiene cargas positivas. ¿Y cuáles son los principales, en este tema, cuáles serían los El principales sodio y el cationes? potasio. Perfecto. ¿Y aniones? ¿Cuáles aniones conoces? El cloro y el bicarbonato. He dicho que no cuando te pregunten. Eso también quiero Sí. escuchar y enseñarles. Uno Sí. interviene cuando le pidan la palabra. Porque también te muestro estadísticamente, porque está bien, pero cuando te toca, solamente el 20% contesta. Y el 80% les vamos a esperar. Entonces la autoridad ya lo dijo. Bien. Entonces, hay una diferencia de potencial. Perfecto. Es la diferenciación en la distribución. O sea, hay para que haya este potencial de acción, que es una diferencia de potencial constante, tiene que haber una distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana. ¿No es cierto? Y para que ocurra esta distribución desigual, tiene que haber una membrana permeable a uno o más iones. ¿Y de qué depende la permeabilidad de una membrana a los iones? De la existencia de canales iónicos. Y los canales iónicos son específicos, ¿no es cierto?, para un determinado tipo de ion. Hay canales iónicos sodio, calcio, potasio. ¿Cuántos tipos de canales iónicos conocen? Dos, perfecto. ¿Cuáles son los? Ahora te doy la oportunidad. ¿Qué tipo de canales iónicos conocen? Un canal iónico ligando y un canal iónico mortal. Ya. Uno de mortal. Un ejemplo de canal iónico dependiente de ligando. Ligando. Sí. Por acá vamos. Sí, la acetilcolina. ¿Ese no es un canal iónico? Es un... No, un canal iónico. Yo lo quiero que razonen. O sea, esos son el tema de las rúbricas. Eso lo voy a hablar con los docentes. ¿Ya? Una cosa es que me respondas bien, tienes 10 puntos. Una cosa es que me fundamentes bien, ¿no es cierto? Porque la autora tendría ahí, y es buena respuesta, 10 puntos, pero falta fundamentar. La acetilcolina no es un canal iónico. Es un neurotransmisor. Ya, ¿cuál es? Entonces, ¿qué tiene que ver el canal iónico dependiente del ligando? Porque gracias Usted se quedó con la doctora Ramírez, ya. gracias al neurotransmisor hace que pueda como que abrirse ese canal, por ejemplo el canal de sodio, porque Pero la acetilcolina, ya, muy bien. y de esa manera va saliendo para que haya Pero su explícale a tus despolarización. compañeros, a ver, ¿cómo es ese tema? Ya. Usted entendió, pero Ya. como digo, no es suficiente saberlo, sino saber explicarlo. El receptor nicotínico, o sea, ustedes ya saben lo que es un receptor colinérgico. Hay nicotínico y hay muscarínicos. El nicotínico, ¿no es cierto?, es un canal iónico, pues eso dependiente. ¿Qué pasa? Es un canal iónico, ¿no es cierto?, que al cual cuando se une la acetilcolina, tiene, en otras palabras, lo abre Sí. y el sodio entra. Ese es un canal. ¿Ya? Entonces, tiene que haber presencia de canales iónicos. Ahora, cuando hablemos de este tema, el potencial de acción, estamos hablando de cationes y aniones, intervienen mucho. ¿Cuáles creen que son los más importantes? El sodio y el potasio. Sodio y potasio. Perfecto. Doctora, ¿cuál es el principal catión extracelular? Ya, te doy la oportunidad. El calcio. No, el intracelular es el potasio. Ya. Y el extracelular es sodio. Perfecto. ¿No es cierto? O sea, las concentraciones de sodio son mayores en el extracelular y las de potasio son mayores en el intracelular. ¿Quién mantiene? ¿Cuál sería la función de
de la sodio potasio ATPasa? Entender que era una diferencia de potencial en el exterior que está en el medio interno o el interno. O sea, que no haya una equivalencia de voltajes en el externo o en el interno. No. A ver, Mantener una equivalencia de concentración en vez de potencia de acción. o sea, mantener una equivalencia de concentración, una sensación de equilibrio. Claro, es para llegar al reposo porque nos ayuda a sumar los +4 si en caso tenemos de reposo -90 y también nos ayuda a que las cargas, o sea, tengo entendido que la bomba sodio-potasio también como elimina 3 sodios e ingresa 2 potasios, de esa manera también se estaría restando como que las cargas se estaría haciendo más electronegativo en el intracelular. Pero en general, o sea, digo, la bomba sodio-potasio solamente no la vas a encontrar en el tema de acá nervioso. No, muscular también. Eso. ¿Ya? ¿Cómo mantiene por qué, o sea, entra en equilibrio? ¿Por qué no entra en equilibrio? Ya que como la bomba sodio-potasio saca 3 sodios y mete 2 potasios. ¿Pero para qué mantiene este gradiente de concentración? ¿Para qué lo mantiene? Para la activación, o sea, para cuando haya una despolarización, los principales motores que favorecen esta introducción o permiten la entrada del sodio son el gradiente de concentración y el voltaje. Para que A llegue ver, a su pero usted reposo. puede también la bomba de sodio y potasio en el caso de la tiroides. O sea, yo lo digo en líneas generales, ¿no? Porque eso estoy solo en biología. O sea, a mí tiene que dar por qué necesito una bomba de sodio y potasio ATPasa. Que los otros dos grupos dijeron equilibrio, pero no, a la contra. O sea, eso está mal. La bomba de sodio y potasio no te busca equilibrio, te busca romper el equilibrio. O sea, yo no quiero, si no fuera por la bomba de sodio y potasio, este sodio, que es mayormente extracelular, se conduciría a difundir hacia adentro, siguiendo su gradiente de concentración, ¿no es cierto? Y cuando se equiparan las concentraciones de sodio en el extra con las concentraciones de sodio en el intra, hay difusión, entonces en equilibrio. Igual, si el potasio se difundiera tranquilo de acá hasta acá, en un momento las concentraciones de potasio en el intra igualan a la del extra y cesa la difusión, entramos en un estado de equilibrio. Lo que hace la bomba de sodio potasio es romper eso. Siempre está, ¿qué cosa? Sacando sodio y metiendo potasio, de modo que siempre haya un flujo de sodio hacia adentro y de potasio hacia afuera. Eso es lo que busca la bomba, o sea, que haya movimiento, que no entre en equilibrio, sino que siempre esté entrando el sodio y saliendo el potasio. ¿Y cuál es la importancia de eso? Ya estamos hablando de tipo de transporte a nivel de la membrana. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de transporte conoce, doctora, qué tipo de transporte conoces a través de la membrana? No, los tipos de transporte de biología ya. Transporte, hay un transporte pasivo, como es la difusión facilita, y el transporte activo. ¿Sí? ¿Por qué tú necesitas, qué es el transporte activo? Cuando hay energía, Ya, ¿para qué necesitas energía? para que pueda No. Pasa que nosotros necesitamos que vaya en contra de la gradiente de concentración y para ello necesitamos una fuerza externa que vendría a ser la energía, el ATP. Tienes la idea, pero no es directamente así. Pero está la idea ahí. O sea, lo primero que ha dicho es algo interesante. Yo utilizo la energía en el transporte activo, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar el sodio. ¿Sí? Y yo voy a aprovechar esa entrada de sodio a favor de su gradiente de concentración para meter otras sustancias. ¿Por qué otras sustancias necesitaría del sodio para entrar? Eso es lo que Porque entiendo. el sodio va a favor de su gradiente. Ya, pero ¿por qué otra sustancia necesita entrar a acoplar al sodio? Pues estamos hablando de eso, ¿no? O sea, sacamos sodio, ¿sí? Y el sodio entra y están los transportadores, o sea, hay un cotransporte. O sea, no entra el sodio solo, otras sustancias entran acopladas aprovechando el gradiente de concentración creada por la bomba de sodio potasio. ¿Por qué?
Por ejemplo, en la glándula tiroides, ¿por qué crees tú que el yodo entra acoplado al sodio? ¿Por qué no entra solito? No lo sé. ¿Lo has dicho? ¿Por qué? Porque tiene que usar la fuerza de... ¿Por qué? Lo has dicho, pero para que veas, o sea, tienes la idea, pero no lo tienes bien cimentado. Porque la concentración de yodo, o sea, la célula que conforma la glándula tiroides es el tirocito. Y las concentraciones de yodo en el tirocito son 100 veces superiores a la concentración de yodo en la sangre. Entonces, ¿el yodo podría entrar solo? ¿En contra de un gradiente de concentración? ¿Podría? ¿Solo? ¿Por difusión simple? No, pues. Porque la difusión simple sigue un gradiente. Tiene que aprovechar el gradiente que se han creado del sodio que está entrando para entrar acoplado. Porque se han explicado en biología, ¿no? Prácticamente un transportador es acá, viene el yodo siguiendo su gradiente, ¿no? Y se une acá a esta proteína, entonces queda como una ruleta, ¿no? Y el yodo se mete ahí, sí, y aprovecha esa vuelta. Es para eso. ¿Ya? Entonces, hay un gradiente. Entonces, nosotros ya comprendemos esa parte. Y entonces partimos de que efectivamente la concentración de sodio es mayor afuera, ¿no es cierto? Y la de potasio es mayor dentro. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Ahora viene la otra parte. Siempre pensar que la parte o el porcentaje de iones que participan en este proceso del total es ínfimo. ¿No? Porque si consideramos que el potasio es el principal catión necesario para mantener el potencial de membrana en reposo, solamente 1 de cada 100.000 iones de potasio participan en eso. O sea, prácticamente es una parte ínfima, ¿no? Miren la importancia, pero no es lo que participe todo. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que el potencial de membrana, la principal determinante para mantener el potencial de membrana en reposo, son las concentraciones extra o intracelulares de potasio? Es básicamente, ¿sí? Lo vamos siempre a cimentar, porque las concentraciones en el potencial de membrana en reposo, que es menos de 70 milivoltios, los canales de sodio se encuentran cerrados y son los canales de potasio los que se encuentran abiertos. Entonces, como vamos a ver más adelante, la variación de las concentraciones intra o extracelulares del potasio altera el potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Y el sodio es más importante en la generación del potencial de acción, porque a continuación vamos a ver qué ocurre en la membrana de la neurona cuando se excita. ¿Ya? La idea, hemos hablado del potencial de acción. El potencial de acción es sinónimo de impulso eléctrico o impulso nervioso. O sea, un potencial de acción es un potencial propagado, es un potencial, es un impulso eléctrico. Y no es otra cosa que la inversión del potencial de membrana en reposo. O sea, el potencial de membrana en reposo, que es menos 70 milivoltios, vuelve a más 30 milivoltios. ¿Por qué? Pues vamos a ver por el pasaje de iones. ¿Ya? Y eso también es otra cosa que tienen que aprender ustedes, ¿no es cierto?, a entender. ¿Sí? La memoria es buena, pero mayormente es el razonamiento. Y aunque no creas, más que leer la letra, como dicen los chinos, un dibujo habla más por 1000 palabras. Te queda un dibujo y ten por seguro que te va a quedar más el conocimiento que aprendértelo de paporreta, porque la paporreta se va. Entonces, acá están representados los cuadros. Pone el potencial de membrana en reposo, te representa bien bonito en azul los canales de sodio en azul, el potasio en rojo y la permeabilidad de la membrana. ¿Ya? Entonces, partimos de un potencial de membrana de menos 70 milivoltios, es el potencial de membrana en reposo. Entonces hay un estímulo, ¿sí?, que te va a producir una despolarización. O sea, tiene que invertirse el potencial de membrana. Hay una intensidad umbral, es decir, viene a ser la mínima intensidad que requiere un estímulo para producir un potencial de acción.
que se asume es de más 15 milivoltios. Si un estímulo alcanza una intensidad de más 15 milivoltios, se produce el potencial de acción, ¿no? Entonces se fija que el nivel de activación viene a ser los menos 55 milivoltios. Si un estímulo permite una despolarización de menos 55 milivoltios, es decir, un estímulo que permite que se abran tantos canales de sodio para llegar a los menos 55, se produce un impulso nervioso. ¿Sabemos, no? Llega a los menos 55 y los canales de sodio se abren. Hemos visto, aumenta la permeabilidad del sodio. El sodio entra masivamente, es un catión. Entonces, lógicamente, ese potencial de membrana en reposo, que es menos 70, se vuelve positivo, más 30. Este es el impulso nervioso. Pero vemos también que este pico tiene poca duración, porque casi inmediatamente que alcanza los más 30 milivoltios, los canales de sodio se cierran y entra a un estado inactivo. Pero ahí vemos, ha entrado el sodio. La pregunta es, ¿entró el sodio? Se cerró, pero vemos inmediatamente que hay una repolarización de la membrana. O sea, la membrana, pese a que el sodio ya está retenido, se vuelve nuevamente electronegativo. Doctora, según el dibujo, ¿a qué crees tú que se debe la repolarización de la membrana? La doctora, ahí está, pero no lo veas ahí. ¿A qué se debe la repolarización? Según el dibujo. Piensa. Doctora, ¿a qué crees que se debe la repolarización? Ojo, ya entienden, ¿no? Cuando tú hablas, tenemos un potencial de membrana de reposo negativo. Yo hablo despolarización, la polaridad se invirtió. Hablo de la repolarización, la membrana está volviendo a ser negativa. Si se han cerrado los canales de sodio, ¿por qué la membrana se está repolarizando? ¿Por qué se vuelve otra vez electronegativa? Según el dibujo. ¿Por qué? Porque como se cierran los canales de sodio, ahora se van a abrir lo que son los canales de potasio y van a ir saliendo. Y por eso se va a volver electronegativo. ¿No es cierto? Ven acá, se cerraron, entraron los canales de sodio en su estado inactivo, pero los de potasio se abren. Los de potasio tienen una apertura más tardía, pero más perdurable. Entonces, lógicamente, si están saliendo cationes que tienen carga positiva, el interior de la neurona vuelve a ser electronegativo, ¿no es cierto? Inclusive se hace más electronegativo de lo normal, eso se llama hiperpolarización, ¿no es cierto? Hasta que nuevamente se alcanza el estado de reposo. Y es desde el pico hasta la hiperpolarización en que la neurona no vuelve a generar un potencial de acción ante un estímulo, eso se llama el periodo refractario. ¿Sí? O sea, después del pico, hasta pasada la hiperpolarización, la neurona no responde nuevamente ante un estímulo, salvo que entremos al periodo refractario relativo. O sea, hay un periodo refractario absoluto que no responde y hay un periodo posterior refractario relativo que sí te va a responder ante estímulos más intensos. Y eso es debido a que ya pasado cierto tiempo hay algunos canales de sodio que ya pasaron de su estado inactivo a su estado de reposo. Entonces, un estímulo suficientemente fuerte que puede generar otro potencial de acción. ¿Sí? ¿Fácil? Fácil, ¿no es cierto? A ver, despolarización, hiperpolarización, repolarización. ¿No? Esos son los fenómenos comunes. Bien. Esto ya es algo más esquemático. ¿Sí? Vamos a ver acá, tenemos que hay un estímulo despolarizante. Hemos visto que el estímulo despolarizante puede producir la apertura de canales de sodio activados por el voltaje. ¿Sí? Ocurre un aumento de la permeabilidad del sodio, aumenta el flujo de sodio al interior y hay una despolarización de la membrana. Hay un efecto de retroalimentación positivo, ¿no es cierto? Porque mientras más canales de sodio se abren, menos electronegativo es el potencial de membrana de reposo y más fácil que te agarre el nivel de activación para que entren masivamente, ¿no? Hasta que se llega a los más 30 milivoltios y se cierra. Hay un paro y se desactivan los conductos de sodio, ¿no? Y por otro lado vemos acá lo que ocurre con... Hay una despolarización por la membrana, por la entrada de sodio, y también ocurre la apertura de los canales de potasio, activado por el voltaje, que es más lenta pero más duradera, aumenta la permeabilidad de la membrana del potasio,
aumenta el flujo de potasio hacia afuera y hay una repolarización del potencial de membrana, ¿no? Inclusive se va a hiperpolarizar, se va a volver más negativo durante un tiempo hasta que los canales de sodio y los canales de potasio alcanzan su estado de reposo. ¿Está claro? Fácil. ¿Sí? Bien. Ahora, el umbral de intensidad ya lo hemos visto, se refiere a la mínima intensidad que requiere un estímulo para alcanzar o generar un potencial de acción. ¿Ya? Y el umbral de intensidad también varía según la duración. Si tú tienes un estímulo pequeño, de intensidad pequeña, quizás necesites aplicarlo durante mayor tiempo para generar un potencial de acción. Y por otro lado, si tienes un estímulo fuerte, generalmente tiene menor duración. El problema de aplicar, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de receptores sensitivos, de aplicar un estímulo pequeño por tiempo prolongado, es que de repente puede haber un fenómeno de adaptación y no se produce respuesta. ¿No? Eso está en el libro, lo van a ver, son solamente algunos posibles. Y esto sí es importante, vamos a hablar de la ley del todo o nada. ¿A qué se refiere la ley del todo o nada? Que si el estímulo no alcanza el umbral, no se produce potencial de acción. O sea, un estímulo subumbral no te genera un potencial de acción. Y si las condiciones se mantienen constantes como la duración, una vez que tú has alcanzado el umbral de intensidad, aumentar la fuerza del estímulo no genera cambios en el potencial de acción. Este se va a dar siguiendo en forma constante. ¿Ya? Esa es la ley del todo. Entonces viene la pregunta a colación. Según la ley del todo o nada, la ley del todo dice que dice el estímulo tiene que alcanzar el umbral de intensidad para generar un potencial de acción. Si no alcanza el umbral, no se produce potencial de acción. Pero mi pregunta es, te la cambio. Entonces, los estímulos subumbrales que no te generan potencial de acción, ¿te pueden producir cambios en el potencial de membrana en reposo? Y me dicen sí, quienes dicen no. Un estímulo subumbral que puede producir un cambio en el potencial de membrana en reposo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Despolarización. ¿Ah? La despolarización. Sí te produce cambio. Esos son los potenciales electrotónicos no propagados o sinápticos. No habíamos dicho que la neurona responde con dos tipos de respuestas eléctricas, el impulso nervioso o el potencial no propagado. Y se refiere a esto. ¿No? Estímulo de intensidad umbral produce cambios en el potencial de membrana. Acá ven, menos 70 milivoltios, potencial de membrana en reposo, menos 55, donde ocurre el nivel de activación. O sea, acá se genera el potencial de acción. Pero miren este pequeño estímulo subumbral. No alcanza el nivel de activación, pero sí te produce una variación del potencial de membrana en reposo, de pequeña cantidad, ¿no? Localizado, ¿no? Que tiene una duración exponencial. Acá hay otro un poquito más potente, igual que genera una pequeña despolarización, ¿no? Que luego se va a disipar. Sí, que producen cambios localizados, transitorios del potencial de membrana de reposo que no llegan al potencial de acción, pero sí. Y como vamos a ver más adelante, la neurona se aprovecha de estos potenciales no propagados, ¿sí? Para mediante fenómenos de sumación temporal o espacial, como vamos a ver, alcanzar el nivel de activación. ¿Sí? O sea, la suma de potenciales subumbrales, como vamos a ver después cuando hablamos de transmisión sináptica, permite que la suma de estos pequeños potenciales generadores alcancen el nivel de activación y se produce un impulso. Tengan la idea porque eso lo vamos a ver en transmisión sináptica. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien. Ya lo hemos visto. Ahora la interpretación. Como haciendo un pequeño receso. Delegado de este grupo, ¿quién va a ser? Votación entonces. Queda un minuto. Hay dos candidatos. A ver. Doctora, ¿quién va a la votación? A ver, ponte delante de la voz. ¿Quién vota por ahí? Por suma, a ver. ¿Quién va a ser la delegada? Tú eres la que vas a dirigir nada más. Hay dos candidatos, son la doctora y la doctora. A ver, ¿quiénes votan? Mano alzada, porque son poquitos. ¿Tú los conoces? No, yo no. ¿No los conoces? A ver, ¿cuáles son los votos entonces? ¿La doctora se pida? Néstor.